¿Cómo está mi gente? Muy buenas noches, bendiciones. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi gente? Bendiciones. ¿Cómo están todos? Vamos a estudiar en esta noche. Voy a esperar un ratito que se conecten el resto acerca del aliento de Dios. ¿Qué es el aliento de Dios? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo lo vemos? ¿Cuándo lo podemos sentir? El aliento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el aliento de Dios? Bien, vamos a estudiarlo, vamos a verlo en esta noche. Conéctense para estudiar, váyanse conectando para estudiar. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Váyanse conectando. Déjenme, yo voy a ver un libro. Yo voy a ver un libro. Y vaya compartiendo la transmisión porque ya estamos por empezar el estudio. Vamos mi gente, váyase conectando. Váyase conectando. Váyase conectando mi gente. Váyase conectando. Déjenme, yo voy por mi teléfono para ir compartiendo la transmisión. ¿Correcto? Déjenme, yo voy por mi teléfono para compartir la transmisión. Denme un momento. Bien, déjenme yo comparto esto en YouTube y empezamos a hacer para que nos conectemos más. Déjenme yo comparto esto. Déjenme yo lo comparto en YouTube y empezamos.
Bien, mi gente. Ok, entonces, vamos a irnos a la Biblia directamente en el libro de Génesis capítulo 1. ¿Qué es el aliento de Dios o qué es el aliento de Dios? Ay, déjeme, yo regreso a esto. Bien, bien, ahora sí. Vamos a Génesis capítulo 1. Vamos al libro de Génesis capítulo 1. ¿Quién es el aliento de Dios o qué es el aliento de Dios? El aliento de Dios es lo que usted y yo conocemos como el Espíritu Santo. ¿Correcto? El Espíritu Santo es lo que usted y yo conocemos eso como el Espíritu Santo. Pero que en las raíces hebreas no vendría siendo Espíritu Santo, sino el Ruach HaKadosh. El Ruach HaKadosh. ¿Qué es Ruach? Ruach es espíritu, ¿verdad? Espíritu. Kadosh o HaKadosh, por eso es Ruach HaKadosh. Kadosh es divino. Hay la traducción que dice que es santo, sí, pero Kadosh tipifica divinidad. ¿Por qué? Porque una persona no puede ser santa, una persona no puede ser Kadosh, pero el Eterno puede ser Kadosh, porque el Eterno es una divinidad, es divino. El Eterno es sorprendentemente mágico, sorprendentemente infinito. Entonces, Él es divino. Él es Kadosh, divino, santo. En el hebreo vendría siendo el Ruach HaKadosh, el Espíritu Divino, lo que usted conoce como el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Ustedes aparte ya se la saben. Punto. La tierra no tenía forma y las cielos cubrían el abismo. Y el Ruach HaKadosh, escuchen, el Ruach HaKadosh se movía sobre la superficie de las aguas. Bien, bien con esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Y el Ruach HaKadosh se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo, el que usted conoce como el Espíritu Santo, el Espíritu Divino. Que el Espíritu Divino es lo mismo que usted y yo dijéramos o habláramos de el soplo de Dios o el viento de Dios. Cuando usted y yo hablamos acerca de el soplo de Dios o el aliento de Dios, estamos hablando del Espíritu Divino. Estamos hablando del Espíritu Santo. Usted tiene que entender que el Espíritu Santo no es una persona. En las raíces hebreas, yo voy explicando esto desde cero. En las raíces hebreas no hay Trinidad. En las raíces hebreas no hay Trinidad. Entonces, si no hay Trinidad, ¿qué hay? Es el Eterno y punto. Porque en el libro de Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, déjeme yo busco el libro y el capítulo. Libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, enseña: escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Entonces, nosotros no creemos en la Trinidad. No creemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino uno solo. Es uno y el Eterno se manifiesta. Escuchen. Y el Eterno se manifiesta como Él quiere.
Y Dios se manifiesta como Él quiere. ¿Cómo se va a manifestar Él? Él sabrá. Si usted necesita una sanidad, Él se manifiesta como Dios sanador. Si usted necesita un nuevo comienzo, Dios se presenta como el Todopoderoso, el Dios de los nuevos comienzos. Si usted necesita cambiar, Dios se presenta como el Sharkai, el Dios que cambia lo imposible en posible. Entonces no existen tres, existe uno. Es un solo Dios. Y lo que nosotros conocemos como Padre, Hijo, Espíritu Santo, se le llaman manifestaciones divinas. Manifestaciones divinas. Entonces usted me va a preguntar, Jesús, que nosotros no le decimos Jesús, sino le decimos Yeshua, porque el nombre es en hebreo. Yeshua, Jesús, ¿dónde está? ¿Cuándo se manifiesta? Porque Él estuvo en la tierra. Él es el Hijo de Dios. Usted tiene que recordar que el Eterno es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Omnisciente porque todo lo sabe. Omnipresente porque está en todas partes. Y Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Entonces, Él pudo estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Claro que sí. Porque si no, ¿cómo va a cuidar de usted y de mí al mismo tiempo? No se puede. ¿Verdad? Si Él no fuera omnipresente, Él no pudiera estar en dos lugares a la vez. Pero Dios es Dios y es todopoderoso. Por eso el Eterno viene y se le presenta a Abraham y le dice a Abraham, yo soy el Todopoderoso. Sal y cuenta las estrellas que hay en los cielos. Sal y cuenta la arena que hay en el mar. Y Abraham le dice, Padre, no puedo porque son muchas las estrellas que hay en el cielo. Es mucha la arena que hay en el mar. Entonces el Eterno viene y le dice, así va a ser tu generación. Pero primero el Eterno entra abriendo brecha y le dice, Abraham, yo soy el Todopoderoso. ¿Y qué tipifica eso? Yo puedo hacer lo que tú piensas que es imposible. Yo no puedo hacer posible. Entonces viene el Eterno. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio Dios creó cielos y tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, el soplo del Eterno, se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí hay que dejar este concepto bien en claro. El Ruach HaKadosh, que ya lo repetimos muchas veces en hebreo, Ruach HaKadosh, que es en hebreo, en español, ¿qué sería? Espíritu Santo, ¿verdad? Usted lo conoce como el Espíritu Santo. Pero la mente piensa que Jesús es uno, Yeshua, Jesús es uno. El Espíritu Santo es otro y Dios es otro. Por eso usted ve libros que hablan y dicen un ejemplo, cómo llegar al Espíritu Santo. Usted al Espíritu Santo usted no puede llegar. Porque el Espíritu Santo llega a usted. Usted no puede llegar al Espíritu Santo. O hay libros que dicen cómo agradarle al Hijo para agradarle al Padre. Y no se puede agradar al Hijo para agradar al Padre. O le agrada a Dios o no le agrada a nadie. Porque no es que son tres. Usted tiene que entender. Yo no sé si usted algún día ha sido medio bipolar y usted en un momento está triste y a los 5 minutos está feliz. Pero no porque cambie de actitud usted deja de ser usted mismo, sino que son diferentes manifestaciones de actitudes que usted tiene. El Eterno es igual o similar. No son tres personas, es uno. Pero cuando Él necesita venir a salvar a una persona que está en pecado, Él se manifiesta como Yeshua, el que usted conoce como Jesús, Yeshua. Él se manifiesta como Él. Pero si Él necesita venir a darle una palabra a una de las personas que me está viendo, Él no se viene y se presenta como Yeshua ni como Dios. Él viene y se presenta como el Ruach HaKadosh, como el Espíritu Divino. ¿Y quién es el Espíritu Divino? El Espíritu Divino es la voz de Dios. El Espíritu Divino es la voz de Dios. Dios es Yeshua, Jesús. ¿Por qué? Porque Dios salva. Y Dios vino a la tierra a salvarnos.
y el soplo del Eterno se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo el Eterno, que sea la luz y hubo la luz. Bueno, esta partecita usted ya bien la conoce, ¿verdad? Esta parte usted ya bien la conoce. Vamos a irnos entonces al libro de Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Bien, Deuteronomio capítulo 5 dice: Moshe o Moisés convocó a los israelitas y les dijo así: escucha, Israel, los mandamientos y decretos que hoy les predico, para que los aprendan, los guarden y los pongan en práctica. ¿Para qué Moisés convocó al pueblo? Blanca Estela, buenas noches, bendiciones. Escuche, ¿para qué Moisés convocó al pueblo? ¿Para qué? ¿Para qué Moisés convocó al pueblo? Para darles los mandamientos, la enseñanza y los decretos que el Eterno le había dado a él. Y escuche, y le dicen, para que lo pongan en práctica, lo guarden y lo aprendan. Escuche cómo es esto de tremendo. Para que lo aprendan, lo guarden y lo pongan en práctica. A ver, hay que tener tres cosas. Una es, ¿cuál es? Aprenderlo. ¿Quién? Los mandamientos. La segunda, guardarlos. La tercera es cumplirlos. Lo que pasa es que aquí el ser humano los escucha, los aprende, los guarda y no los practica. Por eso usted ve tanta persona mentirosa, que tanta persona en pecado no guarda los mandamientos. Porque los conoce, los aprende, los memoriza, los guarda, o sea, se los aprende, pero no los pone en práctica. Ahora, nunca va a faltar ahí un religioso que me está viendo, que va a escribir los mandamientos o el Antiguo Testamento está abolido. Si el Antiguo Testamento, mi gente, está abolido, si el Antiguo Testamento realmente está abolido, entonces ya no hay que amar al Eterno. Yo le pregunto a usted, si realmente el Antiguo Testamento está abolido, como los religiosos dicen, porque usted se va a encontrar con religiosos que le van a decir, el Antiguo Testamento está abolido, ya no sirve, solo vale el Nuevo Testamento, el Antiguo ya no vale porque eso ya está abolido. Vino Jesús, algunos dicen hasta vino Yeshua y abolió la ley, porque esa es la ley, hermanito, y usted no puede leer la ley y no la puede estudiar porque eso es cautividad. No, mentira. Muéstreme un versículo donde digan que el Antiguo Testamento es ley y está abolido, y yo rectifico. No hay ni un versículo. Entonces, como no hay ni un versículo, nosotros la estudiamos, la aprendemos, la memorizamos y la ponemos en práctica. ¿Qué pasa? Claro, la memorizamos, la aprendemos y la ponemos en práctica. Si el Antiguo Testamento está abolido, vaya y mate a ver si no lo meten preso. Si el Antiguo Testamento está abolido, entonces los mandamientos no los vamos a poner en práctica, porque como dicen que el Antiguo Testamento está abolido, entonces el primer mandamiento que dice, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, entonces ese mandamiento no sirve, porque como el Antiguo Testamento está abolido, toman lo que les conviene, lo que les conviene, toman el versículo del diezmo. Porque como en el Nuevo no hay versículos que avalan el diezmo, sino la ofrenda, toman el Antiguo Testamento para encerrarnos con las mentiras.
y pedir su diezmo. Toman el Antiguo Testamento para su beneficio. Pero la Biblia es una sola. Si el Antiguo Testamento no valiera, arránquelo entonces de la Biblia. No, aquí todo vale, desde el inicio hasta el final. Nada está abolido. Todo se cumple. Todo. Dios no es bipolar. Dios no va a decir una cosa para luego arrepentirse. La Biblia es clara, la Biblia dice que el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Él no va a dar unos mandamientos para en el Nuevo Testamento venir y decir, arránquenlo, esto ya no vale, esto sí vale. No. Entonces vienen y le preguntan a Yeshua, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y viene Yeshua, y le responde y le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. 10 mandamientos lo resumió en 2. Escúcheme, 10 mandamientos lo resumió en 2. ¿Por qué digo que lo resumió en 2? Porque aquel que ama al Eterno cumple lo que la Biblia enseña. No solamente él se la aprende, sino que la pone en práctica. El que ama a Dios. El que no ama al Eterno, al que no ama a Dios, no le interesa la Biblia, tampoco le interesa cumplirla, y le vale lo que tenga que pasar. Y alguien que ama a su prójimo, porque Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien que ama a su prójimo no va a mentir contra su prójimo, no va a blasfemar contra su prójimo, no va a envidiar la mujer de su prójimo, no va a codiciar los bienes ajenos de su prójimo. ¿Me entiendes? No va a hurtar nada de su prójimo. ¿Sí me está entendiendo? Gente linda de Facebook, ¿sí me está entendiendo? ¿Sí? Bueno, yo espero que la clase quede bien entendida. Entonces, él resumió 10 mandamientos en 2. Tan lindo que es nuestro Mesías. Resumió 10 mandamientos en 2. Entonces, el Eterno, nuestro Dios, hizo alianza con nosotros en el Horeb. ¿Qué es el Horeb? ¿Qué es el Horeb? Los que están estudiando conmigo, ¿qué es el Horeb? El Horeb es un monte. El Horeb es un monte. Y ese monte es el monte donde se va a orar y se va a clamar y se va a tener intimidad con el Eterno. Se le llama el monte Horeb, que también en el hebreo tipifica la casa de Dios o la casa del Eterno. Dice, Él hizo alianza con nosotros en el Horeb. ¿Por qué Él hizo una alianza? ¿En dónde la hizo? Escúcheme, ¿en dónde? Es muy importante. Cuando usted lea la Biblia, usted discernirla. Cuando usted lee la Biblia, tiene que discernirla. No solamente leerla por leer, ni dejar que se la prediquen porque sí. Usted tiene que leerla, entenderla y ponerla en práctica. Entenderla, leer pausadamente y discernir cada versículo de lo que usted está leyendo. Entonces, ¿dónde Él hizo el pacto? Yo pregunto, gente, ¿dónde dice el Eterno que hizo un pacto con nosotros? No, yo le pregunto a usted, ¿dónde hizo? Porque Él dice, la Biblia dice que el Eterno, nuestro Dios, hizo alianza con nosotros en un monte. ¿Cómo se llamaba ese monte? ¿Cómo se llama ese monte? Vamos, usted sí sabe. Usted sí sabe. Usted sí sabe. ¿Cómo se llamaba ese monte? A ver, escucho. ¿Cómo se llamaba ese monte? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el monte?
el monte Horeb. Qué feo, cómo no prestan atención. El monte Horeb. Y dice que el Eterno hizo pacto con nosotros en el monte Horeb. El monte Horeb, o la palabra Horeb, tipifica casa de Dios. O casa del Eterno, ¿verdad? Y si discernimos esto del hebreo al español, representaría lo siguiente, o se traduciría como lo siguiente. El Eterno, nuestro Dios, hizo alianza con nosotros en la casa del Eterno. Y yo le pregunto a usted, ¿quién es la casa de Dios? Nosotros somos casa, templo de Dios. Escúchame. Nosotros somos casa o templo de Dios. Y nuestros huesos son la morada del Espíritu del Eterno. Del Ruach HaKadosh. Del Espíritu del Eterno. Él hizo alianza con nosotros en el Horeb, en la casa de Dios. ¿Dónde Él hizo? Aquí. En esta casa, en este templo. Prácticamente, ¿qué quiere decir el Eterno en este versículo? Él está diciendo en este versículo que Él hizo un pacto con cada uno de ustedes. Con cada uno de nosotros, claro que sí. Con cada uno de nosotros Él hizo un pacto. Nos hizo esa alianza con nuestros padres, sino con nosotros, con los que estamos vivos hoy, aquí. Cara a cara habló el Eterno con ustedes en la montaña, desde el fuego. Yo mediaba entonces entre el Eterno y ustedes. ¿Quién decía? Moshe o Moisés. Moisés era un mediador, decía, que mediaba entre el Eterno y las personas, anunciándoles la palabra del Eterno. O sea, los israelitas no lo estaban viendo literalmente, sino que ellos estaban debajo del monte. Ellos estaban debajo, en las faldas del monte, en la parte de tierra, y el Eterno estaba en la cima del monte. Y Moisés estaba en la mitad del monte. Entonces, cada cosa que el Eterno hablaba, decretaba y decía, Él venía y se los convocaba al pueblo de Israel. Cada cosa que el Eterno decía para decreto, Moisés lo escuchaba y se lo repetía al pueblo. A eso se refiere con mediador. Porque les daba miedo aquel fuego y no subieron a la montaña. Aquí vemos a un pueblo incrédulo. Aquí vemos a un pueblo temeroso. Aquí vemos a un pueblo cobarde. Porque decía que a ese pueblo le daba miedo el fuego. ¿Qué es el fuego, gente? ¿Qué es el fuego? Esas personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque hay que cambiar y yo no quiero cambiar, porque yo estoy muy joven para cambiar, porque yo estoy muy joven para dejar las fiestas, yo estoy muy joven para dejar la discoteca. Esas personas que dicen, yo soy muy joven para dejar la vida que estoy viviendo. Ese es el miedo que los israelitas le tenían al fuego. Aquí dice que ellos le tenían miedo al fuego del Eterno. ¿Y qué es el fuego de Dios? El fuego consumidor, el fuego que transforma. El Eterno es amor y el Eterno es fuego consumidor y Él es grande en amor y lento para la ira. ¿Qué quiere decir eso, maestro? Quiere decir que si usted se equivoca, Dios no le va a castigar. Y si usted se equivoca 100 veces, Dios no lo va a castigar. Y si se equivoca 50 veces, Dios no lo va a castigar. Y si se equivoca toda la vida y nunca se arrepiente, Dios no lo va a castigar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios juró a Noé que nunca más iba a volver a castigar a la tierra ni a los que viven en ella. Él lo juró. Entonces, usted, gente que está viviendo una situación terrible y usted dice, yo creo que Dios me está castigando. Dios no te está castigando. Dios no lo está castigando. Lo que estoy viviendo es su culpa. Porque se enredó de una manera tan bárbara
hizo telarañas, se enredó usted mismo. Y lo que está haciendo simplemente es pagar las consecuencias de sus actos. Si usted pidió préstamo al banco y el banco le quitó la casa, usted dice, ay, Dios me está castigando porque yo no ofrendé en la iglesia o porque yo me porté mal. Dios no le castiga por eso. ¿Qué tiene que ver el Eterno con una casa y con el banco? Dios no tiene nada que ver. Es usted. Usted no tuvo la cordura para sentarse a ver cuánto gana y cuánto tiene de ingresos para devolver el dinero prestado al banco. No, usted hizo lo que se le dio la gana. Entonces lo que usted lo que hace ahora simplemente es pagar la consecuencia de sus actos. Nada más. Al que obra bien, bien le va en la vida. Pero al que obra mal, mal le va en la vida. El Eterno no va a castigar. Su palabra enseña que Él juró a Noé que no iba a volver a castigar ni a la tierra ni a los que viven dentro de ella. Así que castigo de Dios no es. Si usted está viviendo un proceso o una situación mala, no es culpa de Dios. Es porque usted se equivocó al momento de elegir, tomó malas decisiones y está pagando el error o la consecuencia de sus malas decisiones. Pero Dios no lo está castigando. Porque les daba miedo aquel fuego y no subieron a la montaña. ¿Qué quiere decir eso? No se elevaron. Les da miedo el cambio. No voy a la iglesia porque dicen que hay que cambiar. Y eso, mi gente, eso no es una obligación. Porque si su pastor a usted le obliga a cambiar, sálgase de esa iglesia. Porque nadie puede obligarnos a cambiar. Nadie. La gente con la que se congrega conmigo, la gente de mi iglesia, ellos saben, yo doy una enseñanza y yo soy fuerte para dar la enseñanza. Yo les doy sin piedad la enseñanza, pero yo nunca les obligo a cambiar. Yo les predico que comer carne de cerdo está mal. Y no les obligo a que dejen de comerla. Ellos, en su conciencia, la están dejando. Y hay gente que puede que la siga comiendo, pero eso es cuestión de cada persona. Nadie obliga a nadie a hacer algo que no quiere. Nadie. Entonces, dice que el pueblo de Israel no quiso subir a la montaña, no quiso elevarse. Un pueblo que no quiso buscar de Dios. Esa es una de las cosas con las que yo lucho mucho y yo peleo mucho. Sí, yo peleo mucho con ese tema. Yo peleo mucho con ese tema. Porque el congregante es vago. El congregante es flojo. Y el congregante, la oveja que le llaman, pero no es oveja porque ese término es malo. Porque la oveja es ciega y la oveja es terca y es bruta. La oveja, eso es un mal término. Ovejas, decirle a la gente de la congregación, no es un buen término, es un mal término. Usted nunca ha visto una oveja. La oveja cuando le crece mucho pelo, le tapan los ojos y no sabe por dónde camina. La oveja, como no tiene entendimiento, como tiene un coeficiente en 0, o más bien nulo, tiene que el pastor con un palo estarlas guiando y pegarles a cada momento para que no caigan en una trampa. Pero no está bien el término oveja a un congregante. Pero bueno, el pueblo, las personas, los congregantes, esa es una de las cosas con las que yo siempre lucho. ¿Por qué? Porque el congregante es flojo, no quiere buscar del Eterno. No quiere. Entonces yo voy y le digo a un ejemplo, Blanca Estela. Blanca Estela viene donde mí, vamos a suponer. Y me dice, ¿qué puedo hacer? Entonces yo le digo, mire, Blanca Estela, en el libro de los Salmos, usted va a encontrar tal versículo dentro de tal capítulo. Recítelo a tal hora, haga esto y haga esto. De esa manera estructurada. Entonces, como el congregante es tan flojo, dice, ¿y no me lo puede hacer usted?
¿No lo puede hacer usted? Es que usted sabe más, usted no, nada. Yo peleo mucho con eso, porque la persona tiene que aprender a ser independiente. Escúcheme, yo en los 5 años de iglesia, siempre le he dicho a las personas que sean independientes. Yo les he enseñado a pelear. No hay ni un hijo mío espiritual que no sepa pelear. Ellos saben pelear. Ellos saben. Bueno, los que van de vez en cuando, como una vez cada 3, 4 meses, no saben nada. Pero los que van conmigo, semana a semana estudiando, ellos saben pelear. Ellos saben. Entonces me cuentan, me dicen, no, es que estuve enfermo. Le digo, ¿y qué se hizo? No, yo me dije, con lo que usted enseñó, me dice esto y con tal salvo. Y se me pasó. Y ya no tuvieron que llamarme a decirme qué puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Y eso es lo que yo quiero en cada persona. Crear personas útiles en esta tierra. Y en el mundo espiritual. Personas que sirvan en el reino espiritual. No que estén ahí perdiendo el tiempo. Las personas que estudian conmigo, ellos, la mayoría, son personas serias. Personas serias. Que lo aprenden y lo aplican. Ese es el lema. Lo que usted aprendió, lo aplica. Algo que no hemos estudiado, no lo aplique. Con mis hijos espirituales del templo, llevamos ese estilo, ese ritmo. Usted lo aprende y lo aplica. Aprendió esto, lo aplica. Aprendió y lo va aplicando y lo va plasmando en tierra. Porque, ¿qué pasa o qué pasaría si el hermano o el maestro Gibran mañana pierde la vida y ya no está en este mundo? Lo deja, se desespera si no está un pastor. Por eso yo no me hago llamar pastor, porque yo no soy pastor, porque yo no tengo ovejas, porque yo no tengo gente terca. Bueno, sí, pero ese no es el punto. Yo no tengo gente nula en inteligencia. No, yo tengo gente racional. Yo tengo gente con un raciocinio activado, con una inteligencia o un coeficiente tal vez no tan alto, pero por lo menos activo y lo sabe utilizar. Que el cerebro que tiene no lo tiene solo de adorno, sino que lo sabe utilizar. Entonces, esos son mis hijos espirituales. Que si yo les hago falta, ellos saben cómo tienen que pelear. Ellos saben lo que tienen que hacer. Y eso es lo que busco en ustedes. Entonces las personas me decían, no, pero es que si tú los haces a ellos me decían, si tú haces que ellos se sirvan por sí mismos, ya no te van a necesitar. Y yo le digo a las personas que yo no necesito que ellos me necesiten. Porque es que yo nada gano con que ellos me necesiten a mí. Y la gente me decía, no, es que si tú les enseñas todo, ellos se van a ir y ya 2 clases y ya no van a volver. Y la gente está conmigo años. No sé, tal vez les caigo bien, no, qué sé yo. Pero no se va la gente. Y está conmigo y siguen estudiando y siguen aprendiendo y seguimos creciendo espiritualmente. No porque aprendió 2 versículos de los Salmos y sabe para qué sirve tal especie y dice, yo me la creo toda y me voy a ir. No. Seguimos estudiando. Seguimos creciendo, seguimos orando, seguimos plasmando, seguimos en el servicio del Eterno, en el camino del Eterno, en la obra de Dios. Le seguimos peleando la buena batalla. Entonces el Eterno dijo, yo soy el Eterno tu Dios, yo te saqué de Egipto, de la esclavitud. Escuche cómo le dijo, no tendrás otros dioses rivales delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo no voy a pelear ese tema, porque no quiero que digan, sí, el maestro Gibran abolió o golpeó a los católicos porque adoran imágenes. No, ese es muy su problema. O sea, no es el mío, ese es muy su problema. Yo tengo en mi página de YouTube, yo tengo gente cristiana
tengo gente católica, tengo gente, ¿cómo es que se llama? Adventista, testiga de Jehová. Tengo, me siguió un tiempo, no la he visto mucho, pero me siguió un tiempo una medium creo que era, o vidente, algo así. Entonces ella me siguió un tiempo, le ayudé con unas cosas para que pueda ir cambiando, y me siguen gente que conoce de Dios, gente que no conoce de Dios, gente que va a una iglesia y gente que no va a una iglesia. O sea, yo en ese punto o en ese tema no me meto, para que la gente no se lastime y para que la gente diga, no, es que me están golpeando, me están achacando, me están tirando la onda. No, nada que ver. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Qué son otros dioses ajenos? No me refiero a los cuadros, porque un cuadro no hace ni deshace. Lo malo es que la gente lo adora, pero ese no es el punto. ¿Qué son dioses ajenos? Idolatrar cosas materiales. Entonces, si usted ama el dinero, es una persona idólatra. Porque el dinero no es para que uno lo ame y lo atesore, sino para que uno lo gane y lo gaste. Mañana lo vuelva a ganar y después lo vuelva a gastar. Porque el dinero es un recurso renovable. Hoy se gana, mañana se lo gasta. Y es que así tiene que ser. Lo malo es que hacemos del dinero un ídolo. Hacemos del líder espiritual, del pastor, del sacerdote, del cura, del rabino, hacemos una idolatría, o hacemos un ídolo. Pensamos que si el pastor se muere, yo me muero con él y me voy con él a la tumba. No. Tenemos la mirada tan puesta en el hombre, en el ser humano, que pensamos que si él cae, yo me caigo con él. Idolatría completa. Idolatría completa. Idolatramos a los hijos, a los padres, a los abuelos, a personas. Y alguien le preguntaba hace tiempos al rabino que por qué la gente es muy tendiente a la idolatría, porque usted ve, cada persona es idólatra. Yo me he cerciorado de eso. Toda persona es idólatra. Si no ama el dinero, ama la comida, idolatra la comida, idolatra a su marido, o idolatra a su mujer o a sus hijos, pero algo tiene que idolatrar. Y el rabino respondía de lo que le hacían esa pregunta y decía, lo que pasa es que cuando en el Génesis el Eterno creó al ser humano, el Eterno lo creó como instrumento de adoración. Entonces el ser humano siempre va a estar pendiente que él tiene que adorar algo. Entonces, como a veces en la vida no se topa con el Eterno, se topa con algo más, él es tendiente a la idolatría y a practicarla. Entonces idolatra al esposo, idolatra a la mujer, idolatra a los hijos, pero de que va a idolatrar algo, lo va a hacer hasta que en la vida se encuentre con Dios y la honra y la gloria se le entrega al Eterno, porque el ser humano es un instrumento de adoración, porque así fue creado. No te harás imágenes, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua, o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni le darás culto, porque yo, el Eterno tu Dios, soy un Dios celoso. Castiga la culpa de los padres en los hijos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice esto? Escuchen, para los que no creen en los karmas. Castigo la culpa de los padres. ¿Dónde estamos? A ver. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Dice, castigo la culpa de los padres en los hijos, hasta nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Tercera y cuarta generación. No, yo no creo en los karmas. Para que vea lo que dice la Biblia. Y si usted no resuelve sus problemas en esta tierra,
antes de partir, sus hijos los van a pagar. Y si usted se mata pensando por qué no soy feliz, muchas veces es por sus padres. Los hombres que no encuentran una mujer correcta y ya son hombres adultos, es por los padres. Es por los padres. Las mujeres que en el hogar les va mal y tienen un hogar inestable, es por los padres. Y están pagando karmas y consecuencias de los padres. Yo sé que es fuerte, pero es verdad. Hace como 5 o 6 meses estudiaba y la parashá, la porción, enseñaba y decía que los errores de los padres lo pagan los hijos. Que cuando el padre insulta a sus hijos, les tuerce el camino. Y hace que no encuentren una pareja correcta. Pero cuando la madre insulta a sus hijos, hace que el hogar de sus hijos siempre les vaya mal. Terrible y fuerte, bien fuerte. Así que si usted es una persona adulta y no ha encontrado pareja, ya sabe por qué puede ser. Ya sabe por qué puede ser. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo hago? Porque yo creo que todos han pasado por algo similar, porque yo no creo que sus padres sean santos. Y si no son sus padres, son sus abuelos. Pero de que tienen algo que cortar, hay algo que cortar. La pregunta del millón. ¿Cómo hago para cortar o desligarme de eso? Un mitbe. ¿Qué es un mitbe? Una purificación. Lo que en algunas religiones se le conoce como bautizo, en las raíces hebreas o en el judaísmo se le llama mikveh, purificación. Tiene que hacerlo de la siguiente manera. Donde usted vive, en la región donde usted vive, busque un río, busque el río más sucio que encuentre, porque ese es el símbolo. El río más sucio, el que usted quiera, pero tiene que ser un río sucio. Una vez que haya encontrado ese río, vaya, lleve su Biblia y antes de meterse, recite unos salmos. Yo le voy a decir cuáles salmos tiene que recitar. ¿Va conmigo? ¿Sí me entendió? ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Gente, ¿sí me están todos entendiendo o no me están entendiendo? Ustedes díganme, si no me entienden, yo vuelvo a repetir el concepto. ¿Por qué tiene que ser sucio el río? Por una simbología. Déjeme, yo le explico eso. Porque, ¿se acuerdan cuando Jesús, cuando Yeshua y Juan el Bautista, o Juan el que purifica, o Juan el purificador? Pero bueno, yo le digo Juan el Bautista para que todos me entiendan, porque nadie va a entender quién va a ser Juan el purificador. En la Biblia hay un hombre que se le llama Juan el Bautista.
que en el judaísmo se le llama Juan el que sumerge en agua o Juan el purificador. Cuando Juan bautizaba, purificaba, porque no es bautizo, lo que hacía era purificarlos, él los hacía en un río llamado el Jordán, que en hebreo es Yacardén, en el Jordán. Cuando usted estudia qué tipifica el Jordán, cómo es el Yacardén, es el río más sucio que hay en Israel. Si usted toma su teléfono y usted busca en el teléfono fotos del río Jordán, le va a salir un río amplio, bien ancho, con el agua cristalina, pero ese es un río que las personas lo pusieron allí a propósito, le pusieron el nombre de Jordán para que los turistas se complazcan en ese río. Pero no es el Jordán, sino un río cualquiera que le pusieron de nombre Jordán, pero ese no es el Jordán, sino que es un río turístico. Ese no es el verdadero Jordán. El verdadero Jordán está oculto en lo más recóndito de Israel. Cuando usted va a Israel, hay tumbas. Está la tumba de los sabios. Entonces va a ver, el guía turístico le va a decir, aquí está la tumba de Jesús, ven y le enseño. Y es una tumba toda linda, toda bonita, con arreglos. Usted ve algo, es bonito. Pero la tumba de Yeshua no es esa, sino es otra. Es lo igual que el Jordán. El río Jordán no es el que usted ve en fotos, sino es otro río oculto en Israel. Tiene que caminar y es un río oculto en Israel. No está a la vista de las personas. Es un río bajito y se dice que olivos crecen alrededor, olivo y sauce crecen en las orillas de ese río. Bueno, sauce es normal, pero caso olivo no es muy común, pero el sauce sí. Crecen en las orillas del río. Entonces es un río muy sucio porque es un símbolo de que se van limpiando y se van purificando. Toda la malicia de nosotros se queda en ese río. Porque ese río simboliza nuestra vida. ¿Y cómo estamos nosotros? Estamos mal, a lo mejor estamos en pecado, a lo mejor tenemos cosas que traemos de nuestros padres, de nuestros antepasados, y eso hay que cortar. Elías, cuando iba a sanar, le dijo al enfermo, vayan y purifíquenlo en el Jordán, en el Yacardén. ¿Por qué? Porque es un río sucio. Y todos purificaban en el Jordán, porque en ese río era donde se tenía que purificar. Busque el río más sucio, el más sucio que encuentre. Ojo, escúcheme, ojo con esto. Me refiero a río, no a zanjas ni a canales. Cuidado con eso. Si usted ve que en ese río botan basura, botan desechos y desperdicios, no se vaya a meter en ese río, porque va a salir enfermo y no va a servir. Karen, el jubón, sí, aquí es el jubón. ¿Se acuerdan? Hermana Karen, yo le hice a su mamá el mitbe ahí. ¿Se acuerdan? Claro, en el jubón. Son ríos cortos, son ríos sucios porque hay zanjas o canales que son sucias, pero no se, gente, no se va a ir a meter en una zanja donde botan basura, desperdicios. No, tiene que irse a un río, donde usted vea que ahí no van a botar basura, ni desechos, ni desperdicios, ni nada. Claro. Entonces, usted busque donde usted vive, donde ustedes viven, busquen un río sucio. Blanca Estela, no. Si ese río es sucio pero está contaminado, no.
No. Aquí también tenemos un río que es como, que lo toman como, bueno, es una como zanjita y lo toman para botar de basura y desechos. No, ahí no. Blanquestela no se mete a ese río. Va a salir con hongos en la piel y va a ser para peor. No. Busque otro que sea sucio, pero sucio no me refiero en el sentido de que boten basura. Tal vez me expresé mal. Sino me refiero a sucio porque el agua es chocolate, el agua viene con mucho lodo. A eso me refiero con sucio. Ay, me expresé mal. Tal vez me entendieron mal. Pero cuando yo digo río sucio, me refería o me refiero a un río chocolate, un río lleno de lodo, un río lodoso, un río que tenga tanta corriente que el agua sea color café, color chocolate, porque como se mezcla eso, forman como un barrito, como un color así chocolatoso, como un color café. Un color café. Y a eso yo le llamo, yo creo que el término es río sucio, pero no un río contaminado de basura, no, nada que ver. Ahí sí no se mete en un río con basura, no se mete en un río con basura. Busquen un río que sea tan correntoso, tenga tanta corriente, que el agua sea café. A eso me refiero. A eso me refiero. Bien. Bien, ya les doy el salmo. Para hacerse el mitbe, la purificación, antes de entrar al río, recitan Salmo 51. Salmo 51 antes de entrar al río. Salmo 51, luego Salmo 58. Los dos. Luego se mete al río, pero usted no se va a meter y se va a botar para atrás como lo hacen en los bautizos cristianos. ¿Se ha visto que se botan para atrás? No, usted no lo va a hacer así. Porque cuando el agua golpea e impacta con la parte de atrás de la cabeza, se cierra el entendimiento. Entonces usted no lo va a hacer así. Usted va a irse a meterse en el río que más o menos le quede por esta parte, y cuando ya que el agua le quede más o menos por aquí, usted lo que hace es acunclillarse, es ¿cómo sería la palabra correcta? Sí, acunclillarse es como sumergirse, pero se chambulle, se sumerge en el agua. No se tira clavados, no se echa, no se echa ningún clavado ni se va para atrás, no. Ahí donde está simplemente es como que se arrodillara, se acunclillara, nada más. Como que se agachara, nada más. Y el agua tiene que cubrirle la cabeza. El agua tiene que cubrirle la cabeza. Cuando ya salió, cuando ya salió del agua, cuando ya se hizo el mitbe, recita Salmos capítulo 1 3 veces, se unge, luego va, se baña, o se seca, se cambia de ropa y se unge con aceite de almendras. Todo el cuerpo, el pelo, las manos, todo el cuerpo, todo se lo unge con aceite de almendras. Y deje que el cuerpo, ese aceite se seque en el cuerpo y el cuerpo lo absorba. Los poros van a absorber el aceite.
Y al siguiente día usted se baña. Y eso es muy bueno. Al siguiente día usted prende un incenciario de canela en astilla. Y eso es lo último. Eso es lo último. Para ya cerrar con broche de oro. Eso es lo último que se hace. Al siguiente día se baña. Luego de bañarse prende un incenciario de canela en astilla. Y eso es lo último. Si lo hace en la tarde, escuche la oración del Ketoret y ya. Y con eso culmina. Con eso usted cierra. Queda finiquitado. ¿Sí me entendieron? Los que no me entendieron me hacen las preguntas allí abajo. Aún los que aunque ven la clase de manera diferida, igual pueden poner en los comentarios cualquier pregunta que tengan. Pero actúo con lealtad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Eterno no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. ¿A qué me refiero con eso? En cualquier momento. Dicen los rabinos que el nombre del Eterno es tan santo que no hay que ni siquiera pronunciarlo por cualquier cosa, ni como expresión, sino solo cuando se vaya a orar. Solo cuando se vaya a orar o cuando se vaya a hablar de Dios. Pero si usted va a hacer una broma con Dios, o si usted va a hacer a mofarse e incluye el nombre de Dios, no lo haga. El nombre de Dios es un nombre muy santo y tiene que tenerse mucho respeto. Guarda el día sábado y santifícalo como el Eterno tu Dios te ha mandado. Esta parte es muy importante. Yo le pregunto a mi gente que me está viendo en esta noche, ¿usted guarda el sábado? Ojo, y yo no me refiero a guardar que se quede en casa, que se quede en la casa orando todo el día. No, guardar el sábado quiere decir que usted celebra Shabbat. ¿Usted celebra Shabbat o no lo celebra? Ahí los quiero ver, ahí los quiero agarrar. ¿Celebran o no celebran Shabbat? Algunos sí, algunos no. ¿Qué dicen ustedes? Hay gente que lleva estando conmigo mucho tiempo y que no festeje Shabbat sería una vergüenza. Entonces me preguntan, ¿qué será bueno para la prosperidad? Para la prosperidad es bueno celebrar Shabbat, porque Shabbat es el pacto del Eterno, que el Eterno renueva conmigo semanalmente. Cada semana Elohim, Dios, renueva el pacto que hizo con nosotros en la cena del Shabbat. Cuando usted toma el vino tipifica paz, prosperidad, sanación, curación, obediencia, tipifica someterse a su palabra, tipifica realeza, tipifica protección. Es una infinidad, pero entre una de las cosas que tipifica el vino es prosperidad. Entonces usted no festeja el Shabbat, ¿cómo piensa que el dinero le va a llegar? ¿Cómo pensamos que la bendición va a llegar a la casa si no celebramos Shabbat? Shabbat es muy importante celebrarlo. Es muy importante celebrar Shabbat. Porque si usted no festeja Shabbat, la prosperidad no va a llegar a la casa. La Biblia enseña que cada que nosotros celebramos Shabbat, la porción del viernes en la noche, se dice que espiritualmente, en el mundo espiritual, llueven bendiciones. Y que cuando usted ora en Shabbat, usted atrae para su casa esas bendiciones. Entonces, si usted no hace el Shabbat, si usted no ora ese día, usted no hace la ceremonia, porque eso es como una ceremonia que se haría para darle la apertura al Shabbat, la bendición que llueve no entra para su casa. Se le llama la porción semanal. Y esa porción tiene que venir a la casa.
Y no es que usted va a gastar dinero extravagantemente, porque para celebrar el Shabbat no se necesita mucho. Si él no tiene dinero para comprar un vino kosher, usted puede comprar jugo de uva, que es más económico y rinde más. Pan, como es Shabbat, puede comer pan con levadura. Un pan que no cuesta mucho. 2 velas en cada extremo de la mesa. Y eso tampoco cuesta mucho. Y así se empieza. Biblia en mano, 2 velas, vino y pan. Así se empieza. Yo así empecé. Pero la constancia me trajo hasta aquí. Ser constante. Celebrar Shabbat es muy importante. Es muy importante. Si usted no lo festeja, si usted no lo hace, usted no sabe las bendiciones que usted se está perdiendo. Las infinitas bendiciones que hay en ese día. Sí, es una manera increíble, bárbara. Entonces, vamos a seguir. Ya terminamos. Guarda el día de reposo, guarda el Shabbat. Santifícalo como el Eterno, tu Dios, te ha enviado. Durante 6 días tendréis que trabajar. Harás sus tareas, pero el día séptimo es día de reposo, dedicado al Eterno, tu Dios. No harás nada que no quieras hacer. O sea, si usted quiere trabajar, usted lo puede hacer. Lo que no puede hacer es queda prohibido hacer cosas que no queremos hacer. Si usted ese día no le gusta trabajar, no trabaje. Si usted ese día no le gusta salir a la calle, no salga. Pero si usted ese día tiene que hacer cosas que a usted le guste. Si usted ese día le gusta salir, comer, disfrutar, vaya y hágalo en familia. Porque para eso es el Shabbat. El Shabbat es deleitarme y descansar en el Eterno. Porque para eso el Eterno vino aquí a la tierra. Y Él nos dio su aliento de vida. Que por eso es el tema, el aliento de Dios. Él viene cuando más lo necesitamos. Y la Biblia enseña, en una parashá de El Zohar, que cuando entra el Shabbat, entra el Ruach HaKadosh. ¿Qué es el Ruach HaKadosh? Ya lo dijimos de comienzo. Es la voz de Dios, el Espíritu del Eterno, la voz de Dios, el Espíritu Divino. La voz de Dios dice que desciende y se une. Cuando celebramos Shabbat. Si usted no la celebra y usted en la mente dice, ay, hoy es Shabbat, pero usted no hizo las oraciones, no vale, tiene que hacer las oraciones. Entonces, cuando usted celebra Shabbat, se dice que el Ruach HaKadosh, el Espíritu Divino, desciende y se une a mi alma en el día del Shabbat y la reconforta. Por eso en Abdalá nosotros olemos especies, porque se dice que como el Ruach HaKadosh se va, el alma queda triste. Porque es como que el Espíritu del Eterno y nuestra alma se uniera, se enlazara en el día santo. Ese es el aliento del Eterno, la esperanza, la bondad, la voz de Dios. ¿No le ha pasado que usted está orando en Shabbat? Bueno, no sé si usted haga Shabbat, pero no sé si a usted le ha pasado que usted está orando, toma su libro, se pone a orar, se pone a hacer una plegaria, y usted en Shabbat al leer los salmos le coge melancolía. Le coge una melancolía y unas ganas de llorar terribles. Y le coge ganas de llorar. ¿No le ha pasado? Cuando usted en Shabbat recita los salmos, ¿nunca le ha pasado? Ese es el Ruach HaKadosh que se está uniendo al alma. El Espíritu Divino que se está uniendo a nuestra alma. Y dicen los sabios que cada que nosotros en Shabbat alguien nos hable es la voz del Eterno. Es la primera voz que llega a la mente, es la voz del Eterno.
Entonces usted dice que estaba orando en Shabbat, en la mesa de Shabbat, y de la nada usted escuchó una voz, un susurro, que le dijo, haz tal cosa, es Dios. Porque el Ruach HaKadosh, el Espíritu del Eterno, se enlazó con su alma mediante las oraciones. Entonces, gente, ¿usted quiere tener el aliento de Dios en su vida o no lo quiere? No, contésteme usted eso. ¿Quiere tener el aliento de Dios en su vida? ¿Quiere tener el Ruach HaKadosh en su vida manifestarse o no? ¿O no lo quiere? ¿Lo quiere o no lo quiere? Dígame usted, ¿lo quiere o no lo quiere? Si lo quiere, tiene que no solo guardar el sábado, sino celebrarlo y deleitarse en Dios, en el Eterno. Si usted no se deleita en el Eterno y si usted no celebra el Shabbat, el aliento del Eterno no vendrá a su vida. Ese día es una paz que usted puede pelear con todo el mundo, pero es una paz increíble. Ese es el aliento de Dios, el Ruach HaKadosh, que viene en el momento que nosotros más lo necesitamos. Amén. Bien, preguntas. Preguntas, mi gente. ¿Tienen preguntas? Dígame si hay preguntas, si no, yo corto. Dígame si hay preguntas, si no, yo corto. Listo, no hay preguntas. No hay preguntas. Bien, entonces mi gente linda, cortamos por esta noche y vamos a dejar la clase ahí. Me da mucho gusto que hayan entendido y que la clase quedó entera y completa. ¿Sí? Padre Eterno, te damos muchas gracias infinitas. Gracias por tu gran bondad y por tu inmensa compasión durante toda la clase para con nosotros. Te damos gracias, Padre Eterno, porque tú eres más que bueno con nosotros y porque tu fidelidad nos acompaña día tras día para nosotros y para nuestra casa. Bendecimos tu nombre, tu presencia. Yo bendigo la vida de esas personas tan lindas que se han quedado conmigo durante toda la transmisión para estudiar y para aprender tu Torah. Bendigo tu nombre, bendigo el cielo, el reino en el que tú habitas. Danos, Padre Eterno, la disposición, la predisposición del alma para poder estudiar más de tu palabra y para poder acercarnos más a tu presencia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén, mi gente linda. Que el Eterno los cuide, los guarde y los bendiga. Nos vemos el siguiente lunes. Bendiciones.